Bueno, muy buenas tardes. Continuamos con las clases virtuales de este segundo video. Van a tratar acerca del intestino delgado. El intestino delgado se compone del duodeno, el yeyuno y el ilion. Vamos a comenzar por el duodeno. El duodeno es esta estructura que se encuentra posterior al píloro y que tiene una forma de C y que va hasta el ángulo de Threads. Este es la primera parte del intestino delgado y se encuentra en el epigastrio más o menos entre L1 y L3. Vamos a ver luego varias situaciones importantes acerca del duodeno, sobre todo la relación que tiene con el páncreas, la relación que tiene con las vías biliares y con los conductos, y la posición específica que tiene al interior del abdomen, las particularidades que tiene con la ampolla de Vater, ¿sí? La recepción que tiene de lo que proviene del estómago hacia el intestino delgado, la capacidad de hacer que este quimo que se recibe cambie, comience a digerirse, cambie de pH, cambie de osmolaridad. Entonces hay múltiples funciones que cumple el intestino delgado. El intestino delgado, el duodeno en este caso, que lo veíamos aquí segmentado a la mitad, podemos ver que tiene varias porciones. Tiene una porción que es esta, que es el bulbo o primera porción. La segunda porción, que es la porción descendente, que es esta. Esta es la tercera porción, que es la horizontal, y esta es la cuarta porción o ascendente, que termina en el ángulo de Threads. Esta porción, que es el bulbo, es la porción que se mantiene intraperitoneal, es decir, dentro de la cavidad abdominal mayor. Desde la segunda porción en adelante son retroperitoneales, es decir, que tienen en contacto la cara anterior con el peritoneo, pero que toda la estructura del órgano se encuentra en el retroperitoneo. Si vemos aquí, esta es una estructura ya vista de manera tubular sin otros órganos adyacentes, en la que podemos ver que el duodeno es valga la redundancia, un tubo, y que es parte de la primera parte del intestino delgado, en el que, como ya vamos a ver después, tiene una estructura que va de mucosa, muscular y serosa. Eso ya veremos a continuación. Visto desde la parte posterior, el duodeno tiene una relación hacia el retroperitoneo, sobre todo con los grandes vasos, con la vena cava inferior, con las arterias renales y con el riñón derecho. Como podemos ver aquí en este sector está cortado el peritoneo para poder hacer un levantamiento. Vean aquí cómo está, aquí está la continuidad que debería ser con este peritoneo que se encuentra en este sector acá. A esto se le llama una maniobra de Kocher, es una maniobra quirúrgica para poder revisar la cara posterior del duodeno. Recuerden, la otra habíamos visto la cara anterior y una segmentación del tubo del duodeno, del tubo intestinal. Aquí podemos ver entonces el inicio de la terminación del bulbo, la segunda porción, la tercera porción, y la cuarta no la vemos porque obviamente la cuarta porción se encuentra del otro lado, cruzando de los grandes vasos hacia la izquierda. Podemos ver aquí un remanente o una pequeña visión del estómago
y del epiplon mayor en este sector. Vean cómo en general esto es una maniobra quirúrgica y está descrita así como maniobra de Kocher, con una rotación medial para la exposición de la cabeza del páncreas en este caso o de la cara posterior del duodeno. Esta es una imagen real de una laparoscopía en la que podemos ver, empecemos viendo por estructuras adyacentes. Este es la cara diafragmática, perdón, la cara visceral del hígado. Vemos el fondo de la vesícula biliar, el cuerpo de la vesícula biliar, el ligamento, que en este caso está diseccionado, del ligamento hepatoduodenal o colecistoduodenal. Y aquí vemos la primera porción del duodeno. Y de aquí para abajo sería la segunda porción del duodeno y tercera porción que vendría hacia acá. Esta imagen de la laparoscopia, dense en cuenta más o menos que de aquí a acá es 1 centímetro, de aquí a acá es otro centímetro, para que ustedes tengan más o menos la visión de las dimensiones. Esta es una vista anterior previa disección. Si cortáramos aquí el peritoneo y se haría la disección, veríamos en la parte posterior aquí la cara posterior del duodeno. En este sector iniciaríamos a ver el páncreas y lo que vemos aquí es la vena cava inferior. ¿Sí? La irrigación duodenal es muy particular, sobre todo porque se la estudia desde el punto de vista pancreático duodenal. El páncreas, en este caso, la cabeza del páncreas, es casi completamente indivisible del duodeno. Veamos por qué. Porque la irrigación del duodeno hay que verla desde el mismo punto de vista de la irrigación pancreática. Entonces, si comenzamos a ver siempre las irrigaciones desde la aorta, veríamos que en este sector tenemos el tronco celíaco, y del tronco celíaco obviamente la arteria esplénica, la coronaria estomáquica o la arteria izquierda, y tenemos aquí la arteria hepática común, de la cual emergen dos arterias. Una arteria que es esta, que es la gastroduodenal, y esta de aquí, que es la arteria supraduodenal, que en general es para el bulbo. La arteria gastroduodenal da esta arteria, que es la pancreático duodenal superior posterior, y esta que es la pancreático duodenal superior anterior. ¿Sí? Al contrario, desde la parte baja no vienen desde el tronco celíaco, sino desde la arteria mesentérica. Obviamente la irrigación, la parte venosa llega hacia la vena mesentérica. Entonces esta es la desde la mesentérica superior se evidencia la pancreático duodenal inferior, de la cual sale una posterior y una anterior. Las dos forman una arcada y estas irrigan a la cabeza del páncreas y tienen sus tributarias hacia el duodeno. Ok, eso desde la parte anterior también, ¿no? Vamos a ver, miren esto de aquí, yo quiero que tomen en cuenta este pliegue que nosotros vemos aquí. Este pliegue que se ve aquí es la raíz del mesocolon transverso. Esa raíz indica que todo lo que esté por encima es supramesocólico y todo lo que esté por debajo es inframesocólico. Recuerden eso, por favor, porque luego va a ser de utilidad. ¿Sí? Las relaciones del duodeno son un poco complejas. Siempre vamos a ver, ¿no? De acuerdo a las porciones: anterior, posterior, medial, superior e inferior. Pues la porción del duodeno, porción superior, estamos hablando de la porción superior, que es la primera porción, ¿sí? O lo que vamos a llamar el bulbo. Desde la parte anterior, ¿en qué tenemos? En la parte anterior el peritoneo, la vesícula biliar, el lóbulo cuadrado del hígado, ¿no es cierto? Peritoneo, obviamente todo esto, la vesícula biliar y el lóbulo cuadrado del hígado. El lóbulo cuadrado del hígado es el que se encuentra en este sector, recibiendo
recibiendo las arterias, venas y hacia toda la parte biliar. En la parte posterior, obviamente el conducto colédoco, la arteria gastrodenal, la vena porta y la vena cava, que le podemos ver aquí en la parte posterior, pero como ya vimos en las anteriores diapositivas, se encuentra cerca. En la parte medial, el píloro. En la parte superior, obviamente el cuello vesicular. Ahorita está levantado para que podamos ver, pero esto corresponde al sector que se asentaría sobre este segmento de aquí. En la parte inferior, obviamente el cuello del páncreas. Este es el cuello del páncreas, recordemos que esta es la cabeza, el cuello y lo que es el cuerpo y la cola. Y se encuentra al nivel vertebral de la vértebra L1. Este sector es L1. La porción descendente, esta porción, entonces, la parte anterior, el colon transverso, miren cómo estaba entonces aquí la raíz del mesocolon transverso, sí, el mesocolon transverso, las asas del intestino delgado que podrían estar aquí en este sector, sí, que en este gráfico no están, para poder evidenciar mejor. En la parte posterior, el riñón derecho, los vasos renales, el uréter y el psoas mayor que ya vimos en la diapositiva anterior. Hacia la parte medial tenemos la cabeza del páncreas y el conducto pancreático, el conducto colédoco que vienen por aquí, ¿sí? Conducto colédoco pancreático y desembocan, recordemos, en la ampolla de Vater. Hacia la parte superior, la porción superior del duodeno, la parte inferior, la porción inferior del duodeno, o sea, parte superior, parte inferior, y se encuentra a la derecha de las vértebras de L2, L3. Entonces este sector son vértebras L2, L3, pero las vértebras estarían aquí centrales, estas están a la derecha. La porción horizontal o inferior, ¿sí? En la parte anterior, la arteria y vena mesentérica superior, asas del intestino delgado que se podrían encontrar aquí. Tomemos en cuenta, miren cómo la vena mesentérica superior y la arteria mesentérica superior emergen desde la parte retroperitoneal y retropancreática para hacerse preduodenales y prepancreáticas, sobre todo en este sector, lo que vamos a llamarle el istmo. Es bien importante porque en este sector suele haber estrecheces que impiden el paso de alimentos desde el duodeno hacia el resto del intestino delgado. En la parte superior, obviamente, en la parte inferior, la cabeza, el proceso uniforme del páncreas, la vena mesentérica y la arteria mesentérica. En la porción superior, la cabeza y el proceso uniforme del páncreas, la vena mesentérica superior y la arteria mesentérica superior, ¿sí? En la región inferior, las asas del intestino delgado y el ilio. Eso se encuentra a nivel de la vértebra L3. En la porción ascendente, encontramos en la parte anterior el principio de la raíz del mesenterio, ¿sí? En este sector de acá. Estamos hablando de la cuarta porción. Las asas del yeyuno. En la parte posterior, el psoas mayor izquierdo, el borde izquierdo de la aorta, en este sector. Hacia medial, arteria mesentérica superior, vena mesentérica superior y el proceso unciforme del páncreas. Hacia la parte superior, el cuerpo del páncreas, y hacia la parte inferior, las asas del yeyuno. ¿A qué nivel se encuentra esto? A nivel de la vértebra L3. Aquí podemos encontrar particularidades que se encuentran en el duodeno. Este órgano prácticamente es un órgano que es el esfínter de Oddi. Este esfínter de Oddi, que es el sitio por donde tiene que pasar la bilis y los jugos pancreáticos para poder llegar hacia el duodeno. Recordemos que la bilis y los jugos pancreáticos son muy importantes para la digestión en este sector,
para inicialmente amortiguar, ¿qué quiere decir eso? Disminuir o aumentar el pH de acuerdo a la necesidad, en este caso aumentar el pH con la solución líquida y con alta cantidad de bicarbonato que emana el páncreas hacia el duodeno. Y la bilis, obviamente, para poder digerir las grasas. Vean cómo esta estructura muscular que se encuentra en el esfínter de Oddi hace que haya un esfínter para la vía biliar, un esfínter para el Wirsung y un esfínter común. Entonces es diferente hablar de la ámpula de Vater, que es todo, con diferencia a lo que vamos a llamar el esfínter de Oddi. ¿Sí? Este esfínter de Oddi que va a tener una capacidad de presión entre 12 y 40 milímetros de mercurio y que va a ser muy importante posteriormente para entender por qué se llena la vesícula, por qué se distiende el conducto coledoco cuando se llena, por qué participa el esfínter de Oddi y las obstrucciones en la generación de pancreatitis. Aquí vemos en este sector un poro que obviamente ya está trabajado. Puede ser que en este sector, si ven que existe una excrescencia, puede ser debido a un ampuloma, pero sobre todo es para que evidenciemos el poro de la ámpula de Vater. Y aquí podemos ver otra ámpula de Vater, que es todo esto, con un papilotomo que se introduce en las colangiopancreatografías retrógradas endoscópicas para las extracciones de los cálculos. Este es un cálculo. Este cálculo más o menos está midiendo entre unos 6 a 7 milímetros y se realiza durante la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que es prácticamente a lo que yo me dedico todos los días. Vamos a ver desde el punto de vista histológico qué sucede entonces en el duodeno. Al igual que como ya habíamos visto en todo el tubo digestivo, debe existir una serosa que vendría en este sector, ¿sí? Una muscular longitudinal, muscular circular, una submucosa, ¿sí? En aquí, una muscular de la mucosa y la mucosa, propiamente dicha, que se compone de las vellosidades y de la estructura más pequeña o más microscópica que ya vamos a analizar después. Ahora lo que yo quisiera que ustedes se den cuenta es de esta mucosa grande con vellosidades, y en esas vellosidades se pueden ver que existen las células en este sector. Miren cómo están todas las células apiladas. Aquí están estas células que van a ser, luego ya vamos a ver cuáles son las criptas de Lieberkühn y cómo están organizadas las glándulas. Aquí podemos ver, ¿sí?, que están los pliegues, todos estos pliegues. Entonces, ¿para qué sirven todos estos pliegues? Para aumentar la cobertura, para aumentar la superficie. Entonces, si vemos que aumentamos la superficie con pliegues y además aumentamos la superficie con vellosidades, y sobre estas vellosidades aumentamos la superficie con microvellosidades en borde cepillo, entonces la capacidad de absorción y secreción aumenta increíblemente hasta 100 veces lo que sería una estructura plana. Aquí vemos mucho más de cerca la musculares mucosae, las vellosidades, ¿sí?, y componentes celulares que pueden estar en este sector. Esta sería su mucosa. Aquí vemos mucho más de cerca una vellosidad. Vemos ya las células, cómo están apiladas en este sector. Los núcleos celulares, ¿sí? Aquí vemos cómo se vería una
vellosidad en la endoscopía haciendo magnificación óptica. Y vamos a pasar a lo que es el yeyuno y el ilium. No se puede saber exactamente hasta dónde es el yeyuno y desde dónde es el ilium. Sabemos que el yeyuno inicia en el ángulo de Treitz y decimos que ocupa más o menos los 2/5 proximales del intestino delgado posterior al ángulo de Treitz y hasta la válvula ileocecal. ¿Qué otras características podemos decir que tiene el yeyuno? El yeyuno en general está vacío, es más vascularizado, es un poco más rosado, ¿sí? ¿Qué puede ser que el yeyuno sea hasta la evidencia del divertículo de Meckel, que es el remanente onfalomesentérico de la gestación, de la rotación embriológica del intestino? Puede tener epitelio heterotópico este divertículo de Meckel. Es importante estudiar el divertículo de Meckel porque la sintomatología, sobre todo en pacientes que llegan hasta los 2 años y en los pacientes ancianos, puede ser muy parecida a la apendicitis aguda. El intestino delgado tiene relaciones peritoneales. ¿Cuáles son esas relaciones peritoneales? El mesenterio. Recordemos que todos los pliegues del mesenterio, ya vamos a ver después en un segmento que lo vamos a llamar peritoneo y omentos, en el que el mesenterio simplemente es una reflexión del peritoneo que tiene contenido de grasa. Obviamente tiene otras características y el mesenterio en muchas ocasiones ya ha sido descrito inclusive como un órgano propiamente dicho de características linfoides. Ahora lo que vamos a decir es que el mesenterio del intestino delgado se dirige desde arriba a la izquierda hacia abajo y a la derecha. Tiene más o menos 15 centímetros de largo en la raíz por 20 de ancho. Ya vamos a aclarar eso en un gráfico. Los linfáticos en general tienen gran contenido, son linfáticos en general y tienen alto contenido de grasas y sus ganglios se drenan hacia los ganglios mesentéricos y hacia los ganglios celíacos. Aquí podemos ver entonces lo que habíamos visto antes, ¿no? Aquí debería estar el colon, todo lo que está por encima de esto sería supramesocólico, todo lo que está por debajo inframesocólico. Este sería el ángulo de Treitz y recordemos que todo este sector es retroperitoneal. Todo lo demás desde el ángulo de Treitz hacia abajo es intraperitoneal. Podemos ver aquí cómo están estas relaciones peritoneales y el mesenterio hace que vaya el intestino delgado en su porción yeyuno-ilial desde la parte superior izquierda, de donde correspondería el ángulo esplénico, hasta la parte inferior derecha de lo que es el cielgo y la válvula ileocecal. Vemos acá una válvula ileocecal ingresando hacia el cielo. La válvula ileocecal la vamos a ver posteriormente. Entonces, para poder diferenciar hemos realizado esta segmentación por cuadrantes, el cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho, cuadrante superior derecho, cuadrante inferior izquierdo. En azul está todo lo que correspondería aproximadamente al yeyuno, en amarillo todo lo que correspondería al ilion y en rojo lo que ya habíamos estudiado que es el duodeno. De acuerdo a los cuadrantes, entonces en los dos cuadrantes inferiores estaría casi siempre el ilion, pero esto no es constante, solamente es una referencia. Debemos comenzar el estudio tomando en cuenta al ángulo de Treitz. El ángulo de Treitz que es este sector donde, si es que ustedes pueden ver, aquí está la sombra del duodeno, que en este caso era inframesocólico pero retroperitoneal, y emerge a través del mesocolon transverso para generar un nuevo mesenterio, una nueva reflexión del peritoneo, y hacerse intraperitoneal. Ahí está el ángulo de Treitz, que es algo muy importante. Pero ¿cómo
forma ese ángulo de Treitz? Y sobre todo, ¿cómo se fija? Está fijado mediante el músculo y el ligamento de Treitz. Aquí está. Este es el músculo y el ligamento de Treitz, ¿sí? Que le da sujeción del duodeno a la altura del ángulo duodeno-yeyunal. Tiene unas fibras lisas que tienen su origen en la arteria mesentérica superior y penetran a la musculatura del duodeno en este sector. Miren, aquí está la arteria mesentérica superior y esta altura. Todo penetra hasta la musculatura del duodeno. Obviamente es de fibras estriadas y se originan en el pilar derecho del diafragma, es decir, contralateral. Miren cómo se cruza del un lado al otro de la aorta. Ahí podemos ver todo lo que es el músculo y el ligamento de Treitz. Entonces, ¿cuáles son las características diferenciadoras entre el yeyuno y el ilium? Obviamente el color, en el yeyuno rojo oscuro, en el ilium rosa pálido, el diámetro, el yeyuno 2 a 4 centímetros, el ilium 2 a 3 centímetros, la pared en el yeyuno más gruesa y fuerte y en el ilium delgada y ligera. La vascularización mayor en el yeyuno y menor en el ilium. Los vasos rectos más largos en el yeyuno y más cortos en el ilium. Eso ya vamos a ver todas estas características dentro de los gráficos que vamos a ver a continuación. Las arcadas de las arterias yeyuniliales, arcadas grandes en el yeyuno, arcadas mucho más pequeñas y múltiples en el ilium. La grasa del mesenterio mucho más en el yeyuno, menos en el ilium. Los pliegues circulares grandes y altos en el yeyuno y bajos y escasos en el ilium. Mucho más nódulos linfoides en el ilium que en el yeyuno. Miren este gráfico que es un tránsito intestinal, estamos viendo la radiografía en negativo, pero se pueden ver todas las dasas intestinales en este sector. Realmente no podría diferenciar exactamente cuál es el yeyuno y cuál es el ilium, pero podríamos inferir por la localización dentro de la radiografía que hemos realizado. Aquí está un sitio, una particularidad de esto, de este sector o de este órgano que es del divertículo de Meckel, que puede ser extraído aquí en este sector. Recordemos que en los niños y en los ancianos hay que pensar en divertículo de Meckel también cuando se presentan abdómenes agudos que son quirúrgicos. Este es un gráfico un poco antiguo, pero que sin embargo es bastante decidor de lo que habíamos dicho hace un momento, que el divertículo de Meckel es ese remanente que se tiene todavía de lo que pudo haber sido de lo que fue el punto de rotación, el punto de herniación y la entrada de sangre hacia el feto a través de la arteria mesentérica superior que ingresa a arteria oxigenada durante la vida fetal y que luego, cuando no hay un cierre correcto del conducto vitelino, entonces se presentan a estas alteraciones y otras que ya vamos a ver cuando estudiemos la parte embriológica. Este gráfico solo para evidenciar que el intestino delgado va aumentando su capacidad cientos de veces, aproximadamente 100 veces, primero con los pliegues, segundo con las vellosidades y con las microvellosidades por último lugar. Sí, y todas estas finalmente pasan a la circulación, ya sea venosa o hacia la circulación linfática. Miremos acá entonces lo que habíamos graficado del mesenterio, ¿sí? Desde que después del ángulo de Treitz y que emerge el yeyuno, vemos que solamente hay 15 centímetros entre el ángulo de Treitz y la válvula ileocecal, que son dos puntos prácticamente fijos, pero sin embargo tiene hasta 8 metros de mesenterio. ¿Cómo logra eso? Con múltiples pliegues y hipertrofias que van dando hacia el intestino. Entonces, 15 centímetros de aquí a acá, pero también desde la raíz del mesenterio hasta el borde del mesenterio,
donde se encuentra enganchado prácticamente el intestino delgado, solamente existen 20 centímetros. Aquí podemos ver un mesenterio en descrito en su máxima expresión, digamos así, donde podemos ver obviamente el colon que se encuentra en este sector y hemos visto, esto también es para evidenciar las rotaciones, pero también para evidenciar que todo es una reflexión del peritoneo que contiene grasa, que contiene órganos linfoides y que conduce a la circulación hacia el intestino delgado y le da obviamente sostén para que no flote libre dentro de la cavidad abdominal. Entonces, dentro de esa una de las funciones, una es la irrigación, y la irrigación de dónde viene, inicialmente de la aorta a través de la mesentérica superior que forma asas yeyunales e iliales. El drenaje venoso a través de las mismas ramas iliales y yeyunales hacia hacia el sistema portal, que ya habíamos visto, y ustedes también hicieron un trabajo acerca de la necesidad o de la importancia del sistema portal. La linfa hacia el mesenterio y los ganglios mesogástricos. Aquí vemos entonces la irrigación. Estas son las que vamos a ver como arcadas eh, iliales y yeyunales. Y vemos cómo en este sector las arcadas son más rectas y largas, y acá hay mucho más arcadas y hay vasos cortos más eh, cortos, digamos así, no vasos rectos más cortos. Aquí vamos vasos rectos más largos. ¿Sí? Todas estas son ramas iliales y yeyunales que vienen de la mesentérica superior, que es la siguiente rama después de que el tronco celíaco se ha presentado. Más o menos estamos hablando de que son ramas que están a la altura de las arterias renales. La inervación es bastante interesante porque tenemos una inervación con fibras simpáticas, presinápticas y posinápticas, fibras parasimpáticas, presinápticas y posinápticas y fibras aferentes viscerales y somáticas. Entonces todas estas fibras van inicialmente a ganglios, y todos estos ganglios inicialmente, cuando se trata de vísceras, hacen sensaciones poco localizadas al dolor clásico como lo conocemos. Ya vamos a hablar del dolor, pero inicialmente vamos a hablar de las sensaciones y de la secreción e irrigación, que son controladas también a través de del sistema simpático parasimpático, ¿cierto? Hablando del dolor, entonces decimos, claro que hay fibras aferentes y hay fibras viscerales y somáticas, pero sobre todo están predominantemente las fibras viscerales, y esas fibras viscerales tienen alcances o terminaciones, así sobre todo lo que es el plexo celíaco y otros plexos mesentéricos. ¿Y qué pasa en esos plexos? En general confluyen varios segmentos de fibras que vienen de varios órganos, y entonces, por ejemplo, a una persona que le duele el intestino no puede decir me duele el yeyuno, me duele el ilion, tiene un dolor difuso en el abdomen. ¿Y a qué reacciona ese dolor difuso cuando es un dolor visceral? Estamos hablando de reacción a la isquemia, ¿sí? A la falta de sangre. Estamos hablando de reacciones químicas, quemaduras, torsión, ¿sí? Distensión y tracción del intestino. Eso puede suceder también en otras vísceras, en otras vísceras que no son huecas sino macizas. Y a eso le vamos a llamar dolor visceral. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que solamente ante los estímulos que habíamos dicho reacciona. Pero, por ejemplo, si yo a una persona viva le realizo un corte del intestino delgado con una tijera, la persona no va a sentir mientras no le haga tracción, distensión o torsión con isquemia o lesión, obviamente, química, como por ejemplo sería
la perforación por una úlcera gástrica y el ácido clorhídrico que llegue a estar en contacto con las vísceras. Obviamente todo lo anterior va a tener una relación muy específica con la movilidad, como íbamos a ver, aunque también la movilidad es muy dominada por las células de Ramón y Cajal o por el plexo de Auerbach, como ya vimos anteriormente en el segmento de movilidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? La válvula ileocecal. ¿Qué es esta válvula ileocecal? Es el segmento de entrada del intestino delgado hacia el intestino grueso. La válvula ileocecal es como una llave de paso que solo va a permitir pasar a las partículas más pequeñas y si fuera prácticamente líquidas hacia el intestino grueso. Recordemos que el intestino grueso tiene una capacidad de hacer absorción de líquidos, pero casi no procesa nada ni absorbe nada eh, dentro del sistema digestivo. Entonces, los solutos importantes deberían haber sido ya eh, tomados y aprovechados por el sistema digestivo antes de llegar a este sector. Aquí vemos un segmento de intestino delgado de una cirugía en la que podemos ver las arcadas yeyunales y los vasos rectos largos, gran cantidad de irrigación con venas grandes, en la que se puede evidenciar obviamente que es una asa de yeyuno. Aquí podemos ver en cambio una asa no vascularizada después de haber sido volvulada y sometida a una isquemia intestinal y luego pues ya a una necrosis. ¿Cómo puede suceder eso? Pies de vólvulos, malformaciones, malrotaciones, hernias. Todo eso puede producir esas lesiones intestinales. Aquí vemos una solución de continuidad de la pared abdominal en la que se produce una obstrucción y un pinzamiento del mesoduodeno, haciendo que el intestino salga pero ya no pueda regresar y probablemente este segmento se necrosará a través del tiempo si es que no se hace una corrección quirúrgica temprana. Por otro lado, en la parte histológica, ¿qué es lo que tenemos en el intestino delgado? Vemos otra vez, obviamente, todo lo que son pliegues, vellosidades. Aquí están otra vez las vellosidades y dentro de estas vellosidades, ¿qué es lo que vamos a tener? Enterocitos y borde cepillo. Entonces, ¿qué decimos? En el aspecto general vamos a tener una mucosa, grandes pliegues circulares, menos en el bulbo duodenal, más en el yeyuno a medida que va sucediendo o que vamos bajando. Esta vellosidad del borde cepillo y sobre todo las criptas de Lieberman, que es la forma de organización de las glándulas. ¿Qué epitelio vamos a tener? Cilíndrico simple, en la que van a estar incrustadas células absortivas, caliciformes, panes, endocrinas, células madre, células M y dentro de estas células enteroendocrinas varios tipos celulares que ya vamos a estudiar posteriormente. La estructura de una vellosidad es bastante curiosa y vamos a empezar estudiando la estructura para luego ver otras situaciones. Vemos que en la estructura de una microvellosidad tenemos una vena que viene en azul, una arteria que está aquí en rojo. Entre ellas van a tener varias interconexiones en las que se hacen shunts de tal manera que puede haber de presión, pérdida de capacidad sanguínea en la parte más distal de la vellosidad. Y en el centro que tenemos un vaso quilífero que va a llevar toda la linfa, que va a contener obviamente todas las grasas absorbidas, además de proteínas de alto peso molecular. Aquí vemos una vellosidad desde el microscopio electrónico, en la que
se pueden ver obviamente microporosidades y una estructura extremadamente compleja. Una vellosidad entonces tiene 1 micrómetro de largo, 0,1 micrómetro de espesor. Aumenta en la superficie 20 veces solamente por las velocidades, sin tomar en cuenta el resto de aumentadores de superficie que puede tener el intestino delgado. Tiene una gran cantidad de retículo endoplásmico, mitocondrias a grandes cantidades aumentadas porque van a necesitar energía para poder hacer movilidad, secreción y absorción. Obviamente un glucocáliz protector que le va a proteger de la digestión de las propias enzimas. Las sustancias pueden tener paso transcelular a través de estas velocidades y a través del epitelio intestinal. Y el agua puede hacer difusión simple a través de las células. Miren, entonces aquí tenemos una ultraestructura vista con microscopio electrónico en la que se segmenta a un enterocito y este enterocito, perdón, a la que se segmenta a una velocidad, ¿sí? Y esta velocidad, aquí viendo un enterocito, vamos a ver mucho más pequeño este enterocito, que son como ladrillos que van formando a estas velocidades. Miren cómo está así empedrado y cada enterocito se ve como granulado en esta imagen. Miren entonces cómo se va armando ya la estructura de la velocidad. Miren, vamos viendo estas velocidades un poco más de cerca, en la que podemos ver, obviamente, todo esto es una lámina propia, la muscular, láminas propias de este sector de velocidad con varios enterocitos. Aquí hay una segmentación que es axial, enterocitos linfoides y el vaso aquilífero, vena arteria, ¿sí? Miren cómo se va haciendo esta estructura. Aquí vamos a ver un capilar. Este es el capilar. Si ven cómo se encuentran aquí algunas células. Algunos eritrocitos. Y ya acercándonos más todavía podemos ver esos enterocitos, ¿sí? Del epitelio que tienen unos microvellosidades y estas microvellosidades dentro ya del enterocito, en el borde, se vamos a llamar borde del cepillo, con lo cual pues ya queda aumentada la capacidad a más de 100 veces la capacidad de absorción por la superficie cuadrada que se va a aumentar por el borde en cepillo. Ahora, dentro de las microvellosidades vamos a encontrar una organización de las células en glándulas que se va a llamar criptas de Lieberkühn. Y estas criptas de Lieberkühn son donde se encuentran las células caliciformes que producen mucina, las células de Paneth, sobre todo las que se van a encontrar en el fondo. Estas son células caliciformes, células de Paneth, células endocrinas y células que van a encontrarse en mitosis. Y puesto aquí esto que se va a llamar el sistema entero endocrino desde ahora. ¿Qué es ese sistema entero endocrino? Pues el intestino tiene varias capacidades y entre ellas, como van a ver ustedes, tiene capacidades endocrinas. Y esas capacidades endocrinas tienen que tener sustancias endocrinas, como por ejemplo la serotonina. Miren que entonces ya no solamente influye la serotonina en la actividad cerebral del ánimo. Recuerden que la serotonina es la que le dicen que es la hormona de la felicidad, porque cuando a nivel central disminuye, entonces disminuye
aumentan las depresiones. Ahora, miren cómo el sistema digestivo también puede producir serotonina o recibir serotonina externa de otro órgano para satisfacer a sus receptores, y por lo cual podría estar un poco relacionado el estado de ánimo con la alimentación. Entonces, células enteroendocrinas hay varias, entre las que podrían estar las enterocromofinas, las células D, las células M de la motilina, ¿sí? En este gráfico aquí estamos viendo células D que son tincionadas con tinciones especiales, y obviamente en estas células D que vamos a ver la somatostatina, que va a actuar a nivel local y además a nivel endocrino, no solamente a nivel paracrino. Hay algunas hormonas y polipéptidos, como ustedes podrán ver aquí, que se encuentran producidas y distribuidas en el intestino delgado, o es que tienen actividad sobre el intestino delgado y prácticamente sobre todo el tubo digestivo, como por ejemplo la gastrina, que es producida en las células G, de localización en el estómago y el duodeno. El mecanismo de acción, obviamente endocrino, y la acción principal, aumentar la secreción de ácido clorhídrico y pepsina. Aquí en esta fila vamos a tomar en cuenta que va a haber acciones que son endocrinas, parácrinas y neuroendocrinas, graficados con la E, P y M. La secretina con la célula S se encuentra en el duodeno y yeyuno, aumenta la secreción del agua y electrolitos por el páncreas. El glucagón, célula A alfa, que se encuentra en el páncreas y en el duodeno, relaja el músculo liso del tubo digestivo. La motilina de células S2, con su localización en el duodeno, inicia el complejo mioeléctrico interdigestivo. El enteroglucagón, células de G del ilium, obviamente va a provocar atrofismo del intestino. La colecistocinina, células Y del duodeno y ayuno, va a provocar contraer la vesícula y estimula la secreción enzimática del páncreas. La neurotensina, células N, inhibe la secreción del ácido clorhídrico, estimula la secreción pancreática. La somatostatina, células D del duodeno y el páncreas, inhibe el efecto de casi todas las hormonas gastrointestinales. El polipéptido pancreático de la célula D2F del páncreas inhibe la secreción de bicarbonato y proteínas por el páncreas. La sustancia P de la célula S1 incrementa la secreción intestinal y exócrina del páncreas. Miren cómo es cada una de estas, estamos viendo que tiene cierto efecto sobre el sistema gastrointestinal. Polipéptido intestinal vasoactivo o BIP de las células de 1, producidas ahí desde el esófago hasta el recto, prácticamente en todo lado, que relaja el músculo liso y estimula la secreción de bicarbonato por el páncreas. El péptido liberador de gastrina de células D del estómago y el duodeno estimula la liberación de gastrina y colecistocinina. Las endorfinas de las neuronas del sistema producidas en el sistema nervioso central y periférico y entérico disminuye la motilidad intestinal y las secreciones glandulares del intestino y del páncreas. Aquí vamos a ver algunas otras. Voy a nombrar solamente las que más me van a interesar, como por ejemplo el polipéptido inhibidor gástrico producido en las células K del duodeno y ayuno e ilium, que inhibe la secreción del ácido clorhídrico, pepsina y la motilidad gástrica. La acetilcolina, obviamente de las neuronas del plexo entérico, estimula la secreción de ácido clorhídrico y pepsina por las células parietales. La serotonina, miren cómo también es producido en las células mientéricas, ¿sí? Usado o acción sobre el plexo entérico, aumenta el tono y la motilidad del tubo digestivo. El óxido nítrico de las neuronas, obviamente el plexo entérico, acción sobre el plexo entérico, citoprotector gástrico, inhibe la motilidad gastrointestinal. El óxido nítrico inhibe la motilidad gastrointestinal. La noradrenalina, producida en las neuronas del sistema simpático, regula los mecanismos que intervienen en el proceso de alimentación. Miren cómo la dopamina produce en las células cromafines, ¿sí? Para que actúe a nivel simpático y parasimpático. Miren cómo prácticamente tiene una relación directa la alimentación con la saciedad y la felicidad. Controla la motilidad voluntaria y las funciones cognitivas realizadas con la digestión.
la histamina de las células cebadas en todo el organismo, y sobre todo ya habíamos visto que en las enterocromafin-like que se encuentran en el sector gástrico incrementan la secreción de ácido clorhídrico y pepsina, y otras más, pero sobre todo voy a nombrar como última la grelina, ¿sí? Que se encuentra en las células A y X del estómago, estimula y regula los mecanismos centrales del apetito, por lo cual ha sido tema central de las discusiones de los cirujanos bariátricos. Neuropéptido Y, de las células propias del duodeno, colon y sistema nervioso central, estimula la ingesta de los nutrientes. Neuropéptido Y inhibe la secreción gástrica y pancreática, producida en el duodeno y en el colon. Otras muchas no tan importantes, pero que pueden estudiarse sobre todo para la motilidad intestinal y utilizarlas como fármacos para aumentar o disminuir la necesidad de alimentación. En el intestino delgado se encuentran también las placas de Peyer. Estas placas de Peyer, que son folículos linfoides que se encuentran en la lámina propia por sobre la muscular de la mucosa. En la submucosa que tenemos las glándulas de Brunner, que secretan lisocimas, inmunoglobulina A, factor de crecimiento, y obviamente tienen una secreción mucosa espesa y alcalina para proteger el epitelio del intestino delgado. Tenemos una muscular circular y una muscular longitudinal, y en este sector también tenemos el plexo de Auerbach, que va a tener las células de Cajal, importante, que son el marcapasos del plexo de Auerbach. Habíamos hablado hace algunas clases o al inicio de las clases acerca de este plexo de Auerbach y de las células de Ramón y Cajal, que mantienen unas contracciones mínimas en reposo, que si bien no son movimientos de mezcla ni propulsión, pero son como preparativos para poder estar listo para cualquier tipo de alimentación y hacer segmentación o corte. Y por último, la capa serosa, que es una capa mesotelial adherida a los tejidos circundantes en algunos casos. Las glándulas de Brunner son una cuestión bastante importante y por eso las vamos a describir. Se encuentran en general entre el píloro y la ampolla de Vater, y secretan moco en respuesta a estímulos táctiles, estímulos vagales, estímulos hormonales como la secretina. Miren, vayan grabando este nombre porque la secretina en sí es bastante importante. Protege el duodeno, neutraliza el ácido gástrico, inhiben los impulsos simpáticos, es decir, que puede ser que nos protejan de las úlceras. Y habíamos hablado de las criptas de Lieberkühn, que son esa forma de organización glandular que tiene el intestino delgado. ¿Cómo está estructurada una cripta de Lieberkühn? Obviamente con un epitelio que tiene células caliciformes productoras de moco, enterocitos productoras de agua y electrolitos, como de cloro y sodio, y provee un vehículo acuoso para el resto de enzimas. Las velocidades absorben agua y nutrientes, ¿sí? Y tienen obviamente estas criptas de Lieberkühn en el medio de esas velocidades como una forma de estructura. Los enterocitos en general entonces que van a producir 1800 mililitros al día de una secreción que tiene un pH de 7.5 a 8 y que va a ayudar a proteger, además de a disminuir la acidez de secreciones gástricas. El ciclo vital es de 5 días y en general esto se presenta para prácticamente todas las células de la cripta de Lieberkühn. ¿Qué otras enzimas podemos encontrar? Estas enzimas que puedes encontrar son las peptidasas, las sacarasas, la maltasa, la isomaltasa, la lactasa intestinal y la lipasa intestinal. Y todo esto también es regulado por estímulos locales, no solamente estímulos centrales. Ahora, obviamente para la absorción es una cuestión bastante importante que tenemos que decir, es que el cloro en general entra solo
hacia la célula por difusión. El agua pasa hacia el espacio vasolateral por difusión, pero sin embargo casi siempre todo lo que es electrolitos como el sodio, ya habíamos hablado de la bomba de protones anteriormente, ¿no? Pero ahora podemos ver acá que son estos cotransportadores glucosa-sodio los que van a poder hacer que el sodio pueda ingresar, ya sea con cotransportador externo o de otro tipo, o el cotransportador con glucosa. Esto ya lo hemos hablado y sobre todo habíamos hablado de lo enteroendocrino, vimos todas las hormonas y vemos que las células enteroendocrinas siempre se encuentran cercanas a las células o a las células células de Paneth dentro de las glándulas del fondo de las glándulas de Lieber como las criptas de Lieber. Para que no se olviden, entonces les estoy poniendo otra vez este resumen de las células que se pueden encontrar dentro de las criptas de Lieberkühn, que son muchas de las que ya habíamos visto anteriormente en el cuadro que se encontraban todas las hormonas producidas en el sistema digestivo. Entonces, no se olviden, estas son las que pueden encontrar en la cripta de Lieberkühn. En cuanto a motilidad, obviamente tenemos movimientos de mezcla, propulsión, segmentación o movimientos progresivos. En el sector del ilion terminal, entre 8 y 9 por minuto. Y se bloquean con atropina. ¿Recuerdan ustedes cuál es la pastilla que les daban para el dolor del estómago? Sí, les daban una Sertal o les daban el butilbromuro de iosina, que es un pariente de la butilescopolamina, obviamente que tienen actividades atropínicas que pueden hacer que el intestino disminuya su actividad secretora y motora. Aquí vemos entonces, luego de que habíamos estudiado ya las células de Ramón y Cajal, el plexo de Auer, el plexo de Meissner, entonces podemos saber que existen diferentes tipos de movimientos dependiendo del soluto que haya ingresado y de la necesidad de mezclar y segmentar. Entonces, aquí nosotros podemos ver en este sector diferentes tipos de contracciones de segmentación del intestino delgado, pero aquí entonces podemos ver de una mejor manera como esos movimientos irregulares que podrían parecer como que no tienen ningún orden, pero sin embargo por el censo que se puede hacer en el epitelio a través de las presiones, de las concentraciones de líquidos, de absolutamente todo lo que se puede hacer dentro del epitelio del intestino delgado. Entonces se sabe también cuando el intestino sabe también cuando necesita hacer una mezcla y cuando necesita hacer una propulsión. Vean cómo alternadamente se contrae para poder hacer mezcla segmentación. Pero cuando necesita movimientos propulsivos, que en general van de 0,5 a 2 centímetros por segundo, y que solo duran entre 3 a 5 centímetros de longitud. Entonces el intestino ya, una vez que ha sensado y sabe que las partículas están bastante pequeñas y que podrían seguir su camino, entonces en condiciones normales se daría 3.5 horas para llegar a la válvula ileocecal de los alimentos que hayan sobrepasado del píloro. Están siendo estimuladas obviamente por el reflejo gastroentérico, por la gastrina, por la colecistocina, por la insulina, por la serotonina. Todos estos estimulan el recinto intestinal, mientras que inhiben el glucagón y la secretina. Aquí vemos entonces ese movimiento que ya lo habíamos visto, que es una contracción peristáltica y una relajación receptiva anterior. Y de esa manera, con contracción peristáltica y relajación receptiva, va yéndose hacia distal el bolo alimenticio, el quimo.
Aquí vemos otra graficación, otro gráfico de lo que puede ser la peristalsis. Entonces, en la peristalsis, sí, el alimento avanza. En la segmentación no avanza, sino que luego de que se vaya mezclando, va a quedar uniforme. Aquí vemos por ejemplo, entre el amarillo y el rojo. Primero se mezclan, después se mezclan nuevamente y así sucesivamente hasta que haya una sola consistencia. Les recomiendo que vean el video que acabamos de pasar. Por cuestiones de tiempo no lo voy a mostrar aquí, pero ustedes pueden copiar el link y voy a ver si lo dejo en la descripción en la parte baja para que ustedes puedan revisar cómo es una peristalsis. Ya llegando al final, entonces podemos decir que el efecto propulsivo de los movimientos de segmentación también puede existir y que una acometida peristáltica es cuando hay irritantes o distensión importante que hace que haya mucha peristalsis y sobre todo peristalsis propulsiva y puede generarse inclusive hasta una diarrea. La muscularidad mucosa y las vellosidades en general ordeñan el contenido quelífero, el reflejo del plexo submucoso. La válvula ileocecal finalmente, y para terminar, podemos decir que es una válvula que deja pasar solamente unidireccional, que resiste presiones entre 50 y 60 centímetros de agua, que tiene influencia en el reflejo gastroiliar que prolonga la permanencia de los alimentos en el ilion, cerrando o aumentando la presión de la válvula ileocecal hasta que los alimentos que se han ingerido tengan la consistencia y la calidad adecuada como para pasar al ciego. Y eso generalmente quiere decir que mejora la absorción, sí, retrasa también en el ciego la presencia de irritantes, pero en el ciego, no en el ilion. Cuando existen irritantes en el ilion, entonces podría darse una diarrea. Viceversa, cuando hay irritantes en el ciego, podría mantenerse el intestino prácticamente sin prácticamente el intestino grueso sin contenido cuando hay irritantes en el intestino grueso. El plexo mientérico obviamente una tiene una conexión con los simpáticos prevertebrales para poder hacer reflejos locales y reflejos parasimpáticos prevertebrales preganglionares. Por último, vamos a decir que estos factores, que son la presión y la irritación química dentro del intestino y la fluidez, facilitan el vaciamiento, mientras que la presión e irritación química en el ciego disminuyen el vaciamiento, siendo así entonces factores inhibitorios los unos y factores excitatorios los otros. Hay que tomar en cuenta que también existen efectos distales, como por ejemplo el de la gastrina, haciendo un efecto gastrocólico para disminuir el tránsito intestinal desde el intestino delgado a través de la válvula ileocecal y llegando al ciego. Entonces la gastrina también tiene un efecto, no solamente son efectos locales ni irritantes, sino también efectos programados como este.